Hay decisiones que se toman en un segundo pero que cambian toda una vida. Aníbal Díaz Martín nunca imaginó que un simple gesto de bondad, hecho sin esperar nada a cambio, lo sacaría del infierno en el que vivía desde hacía 5 años. Esa mañana de octubre, con el estómago vacío y las manos sucias de grasa vieja, vio a una anciana desesperada junto a su carro descompuesto en plena avenida Insurgentes. No pensó en las consecuencias, no calculó si le convenía o no, solo vio a un ser humano que necesitaba ayuda, y ayudó. Lo que Aníbal no sabía era que esa mujer humilde, vestida con ropa remendada y zapatos gastados, no era lo que parecía, y que 7 días después, cuando ella regresara buscándolo, su vida cambiaría para siempre de una manera que jamás pudo imaginar. El sol apenas comenzaba a calentar el asfalto de la Ciudad de México cuando Aníbal Díaz Martín despertó bajo el puente de la glorieta de Insurgentes. Eran las 6:30 de la mañana de un martes de octubre, y el frío de la madrugada todavía mordía sus huesos a pesar de las 3 capas de ropa raída que llevaba puestas. Se incorporó despacio desde el cartón húmedo que le servía de colchón, sintiendo cada músculo de su cuerpo protestar por otra noche, durmiendo en el concreto. Tenía 24 años, pero su rostro curtido por el sol, el hambre y las noches a la intemperie lo hacían parecer de 35. Su cabello negro estaba largo, grasoso, despeinado, su barba crecía irregular y descuidada. Sus ojos café oscuro, que alguna vez brillaron con sueños y esperanzas, ahora solo reflejaban cansancio y resignación. Aníbal no siempre había vivido en las calles. Hace 5 años, era un joven normal con una familia, una casa modesta en la colonia Doctores y planes de estudiar ingeniería mecánica. Su padre, Roberto Díaz, trabajaba como chofer de camiones de carga. Su madre, Lucía Martín, vendía tamales en el mercado de la Merced, y su hermana menor, Sofía, tenía apenas 11 años y soñaba con ser maestra. Eran pobres, sí, pero estaban juntos, y eso era suficiente. Todo cambió una noche de febrero del año 2019. Roberto venía regresando de Guadalajara después de una entrega, cuando un tráiler conducido por un hombre ebrio invadió su carril en la autopista México-Querétaro. El impacto fue tan violento que el camión de Roberto quedó destrozado, murió instantáneamente. Lucía, al recibir la noticia, sufrió un infarto fulminante. Aníbal perdió a sus 2 padres en menos de 24 horas. A los 19 años, Aníbal se convirtió en el único responsable de Sofía, pero no tenía trabajo fijo. No había terminado la preparatoria, y los gastos del funeral consumieron los pocos ahorros familiares. Intentó mantener la casa, intentó cuidar a su hermana, intentó ser fuerte, pero 3 meses después, cuando ya no pudo pagar la renta y el dueño los desalojó, el DIF intervino, le quitaron a Sofía, argumentando que Aníbal no tenía las condiciones para cuidar de una menor. Ella lloraba, gritaba su nombre mientras los trabajadores sociales se la llevaban. Aníbal también lloraba, prometiéndole que la recuperaría pronto, que volverían a estar juntos. Esa fue la última vez que vio a su hermana. 5 años habían pasado, 5 años buscándola en albergues, preguntando en oficinas del gobierno, llenando formularios que nunca llevaban a ninguna parte, 5 años viviendo en las calles, sobreviviendo como podía, aferrándose a la esperanza cada vez más débil de encontrarla algún día. Aníbal se levantó de su cartón y caminó hacia la fuente pública en el parque cercano. Era temprano, así que todavía no había mucha gente. Se lavó la cara con el agua helada, sintiendo cómo el frío lo despertaba por completo. Se miró en el reflejo del agua. Casi no se reconocía. El Aníbal de hace 5 años era un joven limpio, sonriente, lleno de vida. Este Aníbal era un fantasma de esa persona. Guardó su cartón y sus pocas pertenencias en una bolsa de plástico que escondió detrás de unos arbustos. Era su pequeño hogar. Otros habitantes de la calle respetaban esos territorios. Había un código no escrito entre quienes vivían en las sombras de la ciudad. Después caminó hacia la avenida Insurgentes, donde solía pararse en las esquinas ofreciendo limpiar parabrisas o cargar bultos a cambio de unas monedas. El tráfico de la mañana ya estaba pesado. Camiones, autos, motos, todos apurados, todos con algún lugar importante a donde ir. Aníbal se paró en el semáforo de Insurgentes y Félix Cuevas, con su botella de agua jabonosa reciclada y su trapo sucio,
Cuando el semáforo se ponía en rojo, corría hacia los autos, limpiaba rápidamente el parabrisas sin importar si el conductor asentía o negaba con la cabeza, y esperaba que le dieran algo. Algunos le daban 5 o 10 pesos, otros lo insultaban. La mayoría simplemente lo ignoraba, mirando sus teléfonos, fingiendo que él no existía. Para las 10 de la mañana, Aníbal había juntado 45 pesos. Era suficiente para 2 piezas de pan y una botella de agua, pero antes de ir a la tienda, escuchó un sonido que conocía muy bien, el rugido irregular de un motor a punto de morir. Se giró y vio un Nissan Tsuru color beige, modelo 1997, avanzando trabajosamente por el carril derecho de Insurgentes. El auto tosía, escupía humo negro por el escape y se sacudía como si estuviera teniendo convulsiones. Aníbal observó con ojo experto. Aunque vivía en las calles, nunca había perdido su conocimiento de mecánica. Su padre le había enseñado desde niño. Habían pasado tardes enteras en el patio de su casa, desarmando y armando motores viejos que Roberto traía de los deshuesos. Aníbal tenía un don natural. Podía escuchar un motor y saber exactamente qué estaba mal. El Tsuru avanzó otros 50 metros antes de detenerse por completo en medio del carril, provocando que los autos detrás comenzaran a tocar el claxon furiosamente. Del vehículo descendió una mujer anciana que parecía llevar el peso de 75 años sobre sus hombros encorvados. Purita Garza Olmeda era menuda y frágil, con el cabello blanco recogido en un chongo sencillo. Vestía una falda de flores desgastada que había visto mejores días, un suéter café lleno de bolitas y zapatos ortopédicos baratos. Su bolsa de tela estaba remendada con parches de diferentes colores, cosidos a mano con puntadas irregulares. Sus manos temblaban ligeramente mientras intentaba abrir el cofre del auto. Su rostro arrugado mostraba pánico, desesperación y esa dignidad silenciosa de las mujeres mexicanas que han trabajado toda su vida sin pedir nada a cambio. Los autos seguían tocando el claxon. Algunos conductores le gritaban groserías. Nadie se detenía a ayudar. Todos tenían prisa, todos tenían lugares más importantes donde estar. La anciana parecía a punto de llorar, jalando la palanca del cofre sin éxito. Con las manos temblorosas y los ojos húmedos, algo se movió dentro del pecho de Aníbal. No fue una decisión racional, fue un impulso que nació desde algún lugar profundo de su ser, un lugar que todavía recordaba cómo era ser humano, cómo era importarle a alguien más que no fuera él mismo. Guardó su botella y su trapo en la mochila rota que cargaba y caminó hacia el auto detenido. «Buenos días, señora», dijo Aníbal, acercándose con respeto. «¿Puedo ayudarla?» La mujer lo miró de arriba a abajo, vio su ropa sucia y rota, vio sus manos mugrosas, vio su apariencia de mendigo. Por un segundo, Aníbal pensó que ella lo rechazaría con miedo o asco, como hacía la mayoría de la gente, pero en lugar de eso, los ojos de doña Purita se llenaron de lágrimas de alivio. «Ay, joven, sí, por favor. Mi carro se paró y no sé qué hacer. Necesito llegar al hospital Rubén Leñero. Tengo cita con el doctor a las 11. Es para mi tratamiento. Si no llego hoy tendré que esperar otros 2 meses para la próxima cita. Y para entonces...» Su voz se quebró. «Para entonces no sé si todavía esté viva». No dijo más. No hacía falta. Aníbal entendió perfectamente. 2 meses de espera para alguien con problemas de salud graves podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Había visto morir a suficientes personas en las calles por falta de atención médica. Conocía ese miedo íntimamente. «Déjeme ver qué tiene, señora. Mueva el carro hacia la orilla para que no estorbe aquí». Entre los dos empujaron el Tsuru hacia el acotamiento. Los conductores seguían tocando el claxon y gritando, pero Aníbal los ignoró. Una vez que el auto estuvo en un lugar más seguro, logró abrir el cofre. El problema era evidente incluso antes de meter las manos. Bomba de gasolina fallando, filtros obstruidos y probablemente mangueras cristalizadas por la edad y la falta de mantenimiento. El motor estaba descuidado. Cubierto de mugre acumulada por años de uso sin servicio adecuado, Aníbal miró el reloj de un edificio cercano. Eran las 10:15. El hospital quedaba a unos 30 minutos y el tráfico cooperaba. Revisó el motor con ojo experto, tocando conexiones, revisando niveles, escuchando. Era reparable. No era fácil, y normalmente tomaría 1 hora con herramientas adecuadas,
pero él tenía manos hábiles y 5 años de experiencia resolviendo problemas sin recursos. Voy a arreglárselo, señora. Siéntese en la sombra de ese poste. Esto me va a tomar un rato. Doña Purita lo miró con una mezcla de esperanza y duda. Joven, ¿cuánto me va a cobrar? Es que... Hizo una pausa larga, cargada de vergüenza. Es que no traigo mucho dinero. Apenas junto para los medicamentos y el camión. Mi pensión casi no alcanza. Limpio casas 2 veces por semana. Pero aún así, su voz se apagó. Aníbal vio la humillación en sus ojos. Reconoció esa mirada. Era la misma que veía en su propio reflejo cada vez que tenía que mendigar. No se preocupe por eso, señora. Ahorita lo arreglo y usted llega a su cita. Eso es lo importante. ¿Cómo, joven? No entiendo. Que no se preocupe. Yo me encargo. Usted solo descanse un momento. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas arrugadas de doña Purita. No dijo nada más. Solo asintió mientras caminaba hacia la sombra, con las rodillas temblando por la emoción y el alivio. Aníbal no tenía herramientas profesionales. Lo que tenía era un destornillador oxidado que había encontrado en la basura, un pedazo de alambre y sus manos, pero sobre todo, tenía conocimiento y determinación. Se metió bajo el auto usando un cartón para no quemarse con el asfalto caliente. El sol de octubre pegaba fuerte, convirtiendo el pavimento en una plancha. El sudor corría por su frente, mezclándose con la mugre y el aceite. Trabajó con una concentración casi religiosa. Cada conexión, cada ajuste, cada movimiento calculado. Limpió los filtros lo mejor que pudo. Ajustó la bomba de gasolina con el alambre para que funcionara un poco más. Apretó las mangueras flojas. Revisó las bujías y las limpió con su propia camisa. Sus manos se movían con una precisión que contrastaba con su apariencia de indigente. Eran las manos de alguien que había nacido para esto, para entender motores, para hacer que las máquinas rotas volvieran a la vida. Los curiosos se detenían ocasionalmente a mirar. Algunos hacían comentarios burlones sobre el mendigo jugando a ser mecánico. Otros simplemente pasaban de largo. Un policía se acercó amenazando con multarlos por obstruir la vía pública. Pero doña Purita le explicó la situación con tal desesperación que el oficial simplemente suspiró y les dio 15 minutos antes de que tuvieran que irse. Aníbal trabajó más rápido. Las manos le temblaban, no por nerviosismo, sino por hambre. No había comido nada desde el día anterior. Su estómago gruñía con violencia, recordándole que su cuerpo estaba al límite, pero no se detuvo. No podía detenerse. Esta anciana necesitaba llegar a su cita médica. Eso era lo único que importaba en ese momento. A las 10:45, Aníbal salió de debajo del auto. Estaba completamente sudado, sucio, exhausto. Se limpió las manos en su pantalón harapiento y se sentó en el asiento del conductor. Giró la llave que doña Purita le había dado. El motor tosió 1 o 2 veces y entonces rugió con vida. No era un sonido perfecto. El auto seguía viejo y maltratado, pero funcionaba. El humo negro había disminuido considerablemente. El ruido irregular se había suavizado. Era suficiente para llegar al hospital. Doña Purita se levantó de su lugar en la sombra y caminó hacia el auto con lágrimas rodando libremente por su rostro. Tomó las manos sucias y grasientas de Aníbal entre las suyas, arrugadas por los años y el trabajo duro. Joven, no sé cómo agradecerle. Usted es un ángel. Dios lo va a bendecir por esto. No tengo palabras para... No fue nada, señora. Maneje con cuidado y cuando pueda llévelo a un taller de verdad para que le hagan un servicio completo. Esto que hice es temporal, pero le va a servir por un tiempo. Doña Purita metió la mano en su bolsa remendada y sacó un monedero viejo con cierre oxidado. Lo abrió con manos temblorosas y sacó 2 billetes de 100 pesos. Tome, joven, sé que no es mucho, pero es todo lo que tengo. Por favor, acéptelo. Aníbal miró los billetes. 200 pesos. Era una fortuna para él. Podía comer bien durante 3 días. Podía comprar un par de calcetines nuevos porque los suyos estaban llenos de agujeros y sus pies sangraban cada noche. Podía incluso pagar para ducharse en un baño público y sentirse humano por un momento. Pero cuando miró a doña Purita, cuando vio sus ojos llorosos, su ropa remendada, sus manos temblorosas ofreciendo lo poco que tenía, supo que no podía aceptarlo. Esta mujer necesitaba ese dinero más que él. Probablemente era el dinero de su comida de toda la semana.
Probablemente lo había guardado durante días para tener algo extra en caso de emergencia. No puedo aceptarlo, señora. Guarde su dinero. Lo va a necesitar para sus medicinas. Pero joven, de verdad me ayuda más saber que va a llegar bien a su cita. Eso es suficiente pago para mí. Doña Purita lo miraba con una expresión extraña. Era más que gratitud, era algo más profundo, algo que Aníbal no pudo interpretar en ese momento. Sus ojos parecían estar estudiándolo, memorizando cada detalle de su rostro sucio y cansado, como si estuviera viendo algo que nadie más podía ver. «¿Cómo se llama, hijo Aníbal? Aníbal Díaz Martín, Aníbal Díaz Martín», repitió ella como grabando el nombre en su memoria. «¿Y dónde vive? ¿Tiene familia?». La pregunta le dolió más de lo que esperaba. Aníbal tragó saliva, sintiendo un nudo en la garganta. «Vivo por aquí cerca, señora. ¿Y familia?». «Tuve, pero ya no». Vio un destello de profunda tristeza cruzar el rostro de doña Purita. Ella asintió lentamente, como si entendiera todo lo que Aníbal no estaba diciendo. «No voy a olvidar lo que hizo hoy por mí. Aníbal Díaz Martín, se lo prometo. Esto no se va a quedar así». Había algo en la forma en que lo dijo que hizo que Aníbal la mirara con curiosidad. Pero antes de que pudiera preguntar qué quería decir, la anciana ya estaba subiendo a su tsuru. El motor arrancó al primer intento. Doña Purita lo saludó con la mano desde el volante, con una expresión en su rostro que mezclaba gratitud con algo más. Determinación, propósito. El tsuru se incorporó al tráfico de insurgentes y se alejó. Aníbal lo vio perderse entre los autos, hasta que desapareció completamente. Se quedó parado en el acotamiento, bajo el sol abrasador del mediodía, sintiéndose extrañamente vacío. Había ayudado a alguien, simplemente eso, y por un momento, por un breve y hermoso momento, se había sentido útil, se había sentido humano. Miró sus manos sucias de grasa y aceite, miró su ropa empapada de sudor. Su estómago gruñó con violencia, recordándole que había usado la energía de su cuerpo hambriento en ayudar a una desconocida, en lugar de buscar comida para sí mismo. Había rechazado 200 pesos que necesitaba desesperadamente. Fue la decisión más estúpida y más hermosa que pudo haber tomado. Caminó de regreso hacia su esquina en Insurgentes y Félix Cuevas. El semáforo seguía cambiando de verde a rojo, de rojo a verde. Los autos seguían pasando, el mundo seguía girando. Y Aníbal Díaz Martín, el joven de 24 años que vivía bajo un puente, volvió a ser invisible para todos. Lo que Aníbal no sabía era que a 3 cuadras de distancia, doña Purita había detenido su tsuru en el estacionamiento de una tienda. Sacó de su bolsa remendada, no un teléfono barato de prepago, sino un iPhone de última generación. Marcó un número con manos que ya no temblaban de debilidad, sino de emoción contenida. «Licenciado Montemayor, habla Purita Garza. Necesito que investigue a alguien, sí, es urgente. Su nombre es Aníbal Díaz Martín. Tiene aproximadamente 24 años y vive en las calles de la zona de Insurgentes Sur. Quiero saber todo sobre él, su historia, su familia, por qué está en la calle. Todo, y quiero la información para mañana». Colgó y marcó otro número. «Alejandra, soy tu madre, cancela todas mis reuniones de esta tarde. Encontré algo, encontré a alguien genuinamente bueno, y voy a hacer algo al respecto». Arrancó el motor que Aníbal había reparado y condujo no hacia el Hospital Rubén Leñero como había dicho, sino hacia Bosques de las Lomas, hacia la mansión de 3 pisos que había sido su hogar durante los últimos 40 años, porque Purita Garza Olmeda no era una anciana pobre que limpiaba casas. Era Purita Garza Olmeda, viuda de Santillán, copropietaria de Grupo Automotriz Santillán, un imperio valuado en más de 4.000 millones de pesos que incluía concesionarias de automóviles en todo el país, fábricas de autopartes y una cadena de talleres mecánicos de lujo, y cada martes y jueves, durante los últimos 10 años, salía de su mansión vestida con ropa vieja, manejando el tsuru que había comprado específicamente para este propósito, fingiendo ser pobre. Lo hacía para ver cómo la gente realmente era cuando pensaban que ella no tenía nada que ofrecerles. Lo hacía porque después de que su esposo murió y heredó una fortuna, se dio cuenta de que no sabía quién era genuinamente amable y quién simplemente adulaba su dinero. En 10 años de hacer este experimento social, había visto lo peor de la humanidad: mecánicos que intentaban estafarla, doctores que la trataban con desprecio en hospitales públicos,
Vendedores que la ignoraban en tiendas, gente que la empujaba en las filas, que le gritaba en la calle, que la trataba como si fuera invisible o molesta simplemente porque parecía pobre. Pero ese día, ese martes de octubre, finalmente había encontrado lo que buscaba. Una persona genuinamente buena, un joven que vivía en las calles, que claramente no tenía nada, que estaba hambriento y desesperado, y que aún así había usado su tiempo, su energía y su conocimiento para ayudar a una desconocida sin esperar nada a cambio, que había rechazado dinero que obviamente necesitaba porque pensó que ella lo necesitaba más. Doña Purita sonrió mientras conducía por el periférico. Después de 10 años buscando bondad genuina en un mundo cruel, finalmente la había encontrado, y no iba a dejar que esa bondad muriera en las calles. No iba a permitir que el mundo destruyera a Aníbal Díaz Martín como destruía a tantos otros. Iba a hacer justicia, y cuando Purita Garza decidía hacer justicia, las cosas cambiaban. Los siguientes 7 días fueron normales para Aníbal. Despertaba bajo el puente, se lavaba en la fuente pública y pasaba el día limpiando parabrisas o cargando bultos en el mercado. Algunos días conseguía suficiente para 2 comidas. Otros días solo comía una vez. Había días en que no comía nada y el hambre lo mantenía despierto toda la noche, retorciéndose en su cartón, tratando de ignorar los rugidos de su estómago. Pensaba ocasionalmente en doña Purita. Se preguntaba si había llegado a su cita médica. Se preguntaba si el auto había aguantado el viaje. Esperaba que sí. Esperaba que estuviera bien. Lo que no sabía era que en ese preciso momento, el licenciado Ernesto Montemayor, uno de los investigadores privados más caros y discretos de México, estaba entregando un reporte de 50 páginas sobre la vida de Aníbal Díaz Martín. El reporte era devastador en su honestidad. Detallaba la muerte trágica de sus padres, el desalojo de su casa, la pérdida de su hermana Sofía al sistema del DIF, los 5 años viviendo en las calles, pero también incluía testimonios. El licenciado Montemayor había hablado con otros habitantes de la calle, había hablado con vendedores del mercado, había hablado con policías que patrullaban la zona. Todos decían lo mismo. Aníbal Díaz Martín era diferente, no robaba, no consumía drogas, no era violento, ayudaba a otros habitantes de la calle cuando podía, compartía comida si tenía algo extra. Había una vez salvado a una niña de ser atropellada, empujándola fuera del camino de un auto y lastimándose el brazo en el proceso. Había consolado a un hombre mayor que lloraba bajo la lluvia después de que su familia lo abandonara. Era, según todos los testimonios, increíblemente bueno a pesar de vivir en el infierno. El reporte también incluía información sobre Sofía. Había sido adoptada 3 años atrás por una familia en Puebla. Legalmente, Aníbal ya no tenía derechos sobre ella, pero el reporte incluía la dirección de la familia adoptiva y una nota del investigador. La familia Morales parece genuinamente cariñosa con la niña. Ahora de 16 años, Sofía asiste a una buena escuela y parece estar bien cuidada. Sin embargo, cuando se le preguntó sutilmente sobre su hermano mayor, comenzó a llorar y dijo que reza por él todas las noches, esperando que esté vivo y que algún día puedan reencontrarse. Doña Purita lloró al leer esa parte. Lloró porque entendió el dolor de Aníbal a un nivel profundo. Ella también había perdido a alguien querido. Su único hijo, Fernando, había muerto de leucemia a los 22 años. Conocía el dolor de la pérdida, conocía el vacío que deja un ser amado que ya no está. Cerró el reporte y miró a su hija Alejandra, quien estaba sentada frente a ella en la oficina de su mansión. «Vamos a ayudarlo», dijo doña Purita con una voz que no admitía discusión. No como caridad, como justicia. Este joven mostró una bondad extraordinaria cuando pensó que yo no tenía nada que ofrecerle, y el mundo lo ha castigado por eso. Lo ha dejado en las calles, lo ha despojado de su familia, lo ha tratado como basura. Eso no es justo, y nosotras vamos a corregir esa injusticia. Alejandra Santillán Garza, de 48 años y directora ejecutiva de Grupo Automotriz Santillán, miraba a su madre con una mezcla de admiración y preocupación. «Mamá, entiendo lo que sientes, pero tenemos que ser cuidadosos. No podemos simplemente aparecer y cambiar la vida de alguien sin considerar las consecuencias psicológicas. Este joven ha vivido 5 años en las calles, ha sufrido traumas,
No sabemos cómo va a reaccionar a un cambio tan drástico. Lo sé, respondió doña Purita. Por eso contraté también a la doctora Salinas. Ella es psicóloga especializada en trauma y reinserción social. Va a ayudarnos a hacer esto de la manera correcta. Pero vamos a hacerlo, Alejandra. Vamos a darle a Aníbal Díaz Martín la oportunidad que merece. Y vamos a hacerlo ahora. El 7º día después del encuentro con doña Purita, Aníbal estaba sentado en su esquina habitual contando las monedas que había juntado ese día, 32 pesos. No era suficiente ni para una comida decente. Su estómago llevaba 2 días prácticamente vacío. Sentía la debilidad en sus piernas, el mareo en su cabeza. Sabía que si no comía pronto, su cuerpo empezaría a apagarse. Estaba considerando usar el dinero para comprar al menos un pan, cuando vio un Mercedes-Benz negro detenerse en la esquina. Era completamente fuera de lugar en esa zona. Los autos de lujo no se detenían ahí. Los ricos pasaban de largo, con las ventanas cerradas y los seguros puestos, viendo a los habitantes de la calle como si fueran parte del paisaje urbano feo, pero inevitable. La puerta trasera del Mercedes se abrió. De ella descendió una mujer de unos 40 y tantos años, vestida con un traje sastre gris perla, que se veía caro incluso para los ojos inexpertos de Aníbal. Llevaba tacones que sonaban firmes contra el pavimento, su cabello castaño estaba perfectamente peinado, llevaba aretes de perlas y un collar a juego, pero lo que realmente hizo que Aníbal se quedara inmóvil fue la segunda persona que bajó del auto. Era doña Purita, pero no era la misma doña Purita que había conocido 7 días atrás. Esta mujer llevaba un elegante vestido de seda color azul marino, su cabello blanco estaba peinado en un chongo sofisticado, usaba joyas que brillaban bajo el sol de la tarde, llevaba zapatos de piel fina y caminaba con una postura erguida que no tenía nada que ver con la anciana encorvada y temblorosa del suru descompuesto. Aníbal parpadeó varias veces, pensando que quizás el hambre lo estaba haciendo alucinar, pero no, era ella. Reconoció sus ojos, reconoció su rostro arrugado. Era definitivamente doña Purita, pero al mismo tiempo era alguien completamente diferente. La tercera persona en bajar del Mercedes fue un hombre de unos 50 años, vestido con traje oscuro y portafolio de piel. «Buenos días, Aníbal», dijo doña Purita acercándose con una sonrisa suave. «Siento presentarme así, sin avisar, pero necesitamos hablar. Es muy importante». Aníbal no podía formar palabras coherentes. Su cerebro intentaba procesar lo que estaba viendo, pero fallaba miserablemente. «Yo, señora, ¿qué es que? Sé que debes estar confundido», dijo doña Purita con voz gentil, «y te debo una explicación. ¿Podemos hablar? Hay una cafetería a 2 cuadras de aquí. Te invitamos a desayunar mientras conversamos». Aníbal miró su ropa sucia y rota, miró sus manos mugrosas, miró el Mercedes-Benz brillante y luego a estas 3 personas impecablemente vestidas. Se sintió avergonzado, sucio, fuera de lugar. «Yo no puedo, no estoy. Mire cómo estoy vestido, señora. No puedo entrar a una cafetería así». Alejandra dio un paso adelante con una sonrisa cálida. «No te preocupes por eso, Aníbal. La cafetería es nuestra. Bueno, de mi madre, no habrá ningún problema. Habrá ningún... Y antes de ir allá, tenemos algo para ti en el auto». Abrió la cajuela del Mercedes y sacó una bolsa de una tienda de ropa. Dentro había un pantalón de mezclilla nuevo, una camisa limpia, zapatos deportivos y un paquete de ropa interior y calcetines. «Hay baños públicos en el parque de aquí a media cuadra», dijo Alejandra. «Puedes cambiarte ahí, tómate tu tiempo, te esperamos». Aníbal tomó la bolsa con manos temblorosas. No entendía nada, absolutamente nada, pero tenía ropa limpia en sus manos, ropa nueva que olía a tienda, y la promesa de comida. Su cerebro hambriento y confundido decidió que podía averiguar qué estaba pasando después de comer algo. Caminó hacia los baños públicos como en un sueño. Se metió en uno de los cubículos y se quitó las capas de ropa sucia que llevaba puestas. Se lavó lo mejor que pudo en el lavabo con jabón de manos. El agua fría le hizo cosquillas en la piel que no había estado realmente limpia en semanas. Se puso la ropa nueva, le quedaba perfecta. Alguien había calculado bien su talla. Se miró en el espejo manchado y roto del baño. Por primera vez en 5 años, se vio como un joven normal. Todavía tenía el cabello largo y la barba descuidada. Su rostro seguía delgado y marcado por el sol, pero con ropa limpia. Parecía menos un indigente
y más un estudiante universitario que había tenido un día difícil. Regresó a donde lo esperaban. Doña Purita sonrió al verlo. «Te ves muy bien, hijo, ahora sí, vamos a comer algo mientras hablamos». La cafetería estaba a 2 cuadras, como habían dicho. Era un lugar elegante pero no ostentoso, con ventanas grandes, plantas decorativas y el olor a café recién hecho que llenaba el aire. Cuando entraron, una mesera saludó inmediatamente a doña Purita con respeto. «Buenos días, señora Santillán. Su mesa privada está lista». Santillán. Ese nombre le decía algo a Aníbal, pero no podía ubicar qué. Lo guiaron hacia una mesa en la parte trasera, lejos de otros clientes. Le trajeron un menú, pero Alejandra habló antes de que pudiera abrirlo. «Tráenos el desayuno completo para 4 personas. Por favor, chilaquiles, huevos al gusto, frijoles, pan dulce, fruta, jugo de naranja y café». La mesera asintió y se retiró. Aníbal miraba todo como si estuviera en otro planeta. El mantel limpio, los cubiertos brillantes, las servilletas de tela. Todo era tan diferente de comer sobras de los botes de basura o mendigar un taco en el mercado. «Aníbal», comenzó doña Purita una vez que estuvieron solos, «necesito pedirte disculpas. Te mentí hace una semana. Bueno, no exactamente mentí, pero tampoco fui completamente honesta contigo». Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. «Mi nombre completo es Purita Garza Olmeda, viuda de Santillán. Soy copropietaria de Grupo Automotriz Santillán, una empresa que mi esposo y yo construimos durante 40 años. Tenemos concesionarias, fábricas, talleres. Mi patrimonio neto es de aproximadamente 4.000 millones de pesos». El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con cuchillo. Aníbal sentía que su cerebro se había apagado. 4.000 millones de pesos. No podía ni siquiera conceptualizar esa cantidad de dinero. «Pero ese día que te conocí», continuó doña Purita, «yo no iba vestida como la dueña de una empresa multimillonaria. Iba vestida como una anciana pobre porque eso es algo que hago 2 veces por semana desde hace 10 años. «¿Por qué?», fue todo lo que Aníbal pudo preguntar. Doña Purita se reclinó en su silla, con una expresión de profunda tristeza. «Cuando mi esposo murió hace 13 años, heredé una fortuna de repente. Todos me trataban diferente, con respeto exagerado, con adulación, con interés, y me di cuenta de que no sabía quiénes eran genuinamente buenos y quiénes solo querían algo de mí. Así que empecé este experimento. 2 veces por semana, me visto con ropa vieja, manejo ese Tsuru del 97 y me mezclo con la gente común. Voy a hospitales públicos, a talleres mecánicos de barrio, a mercados, y observo cómo la gente me trata cuando piensan que no tengo nada que ofrecerles». Sus ojos se oscurecieron con dolor. «En 10 años, Aníbal, he visto lo peor de la humanidad. He sido tratada con desprecio, con impaciencia, con crueldad casual, mecánicos que intentan cobrarme el triple, doctores que apenas me miran, gente que me empuja en las filas como si fuera invisible. He aprendido que este país, que este mundo, es brutal con los pobres». Hizo una pausa, mientras la mesera traía bandejas de comida. El aroma hizo que el estómago de Aníbal gruñera tan fuerte que todos lo escucharon. Doña Purita sonrió con ternura. «Come, hijo, por favor. Después continuamos hablando». Aníbal no necesitó que se lo repitieran. Comenzó a comer con un hambre desesperada que no podía disimular. Los chilaquiles estaban perfectos. Los huevos revueltos se derretían en su boca. Los frijoles refritos sabían a gloria. Era la primera comida real que tenía en días. Lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas mientras comía, incapaz de controlarlas. Lloró porque la comida estaba deliciosa. Lloró porque había olvidado lo que se sentía tener el estómago lleno. Lloró porque no entendía qué estaba pasando, pero tenía miedo de que fuera un sueño y fuera a despertar de nuevo bajo el puente. Doña Purita esperó pacientemente a que Aníbal terminara. Cuando finalmente dejó los cubiertos, con el plato completamente limpio, ella continuó su explicación. «Pero hace una semana, cuando mi carro se descompuso en Insurgentes, tú me trataste diferente. No me viste como una molestia. No me viste como una oportunidad de sacar dinero. Me viste como un ser humano que necesitaba ayuda. Y sin pensarlo 2 veces, sin esperar nada a cambio, arreglaste mi carro, usaste tu tiempo, tu energía, tu conocimiento, y cuando intenté pagarte, cuando te ofrecí los últimos 200 pesos que llevaba en esa actuación, los rechazaste
porque pensaste que yo los necesitaba más. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas perfectamente maquilladas de doña Purita. Encontré lo que había buscado durante 10 años. Aníbal, encontré bondad genuina. Encontré a alguien que hace lo correcto simplemente porque es lo correcto, sin importar el costo personal. Y cuando me fui de ahí, cuando llegué a casa, me juré a mí misma que no iba a dejar que esa bondad muriera en las calles, que iba a hacer justicia. Aníbal escuchaba sin poder creer lo que oía. Esto no podía ser real. Las cosas así no pasaban en la vida real. Mandé investigarte, continuó doña Purita y su voz se quebró con emoción. Sé lo que te pasó. Sé de tus padres. Sé de tu hermana Sofía. Sé de los 5 años que has vivido en las calles. Sé que nunca has robado. Nunca has consumido drogas. Nunca has dejado que el infierno en el que vives te convierta en alguien malo. Y eso, Aníbal, eso es extraordinario. Eso es heroísmo silencioso. Alejandra tomó la palabra, abriendo un folder que había sacado de su portafolio. Aníbal, queremos ofrecerte algo, pero antes de hacerlo, quiero que entiendas que no es caridad, es justicia, es reconocimiento de tu valor como persona. Es una oportunidad que te has ganado con tu bondad y tu carácter. Sacó varios documentos y los colocó sobre la mesa. Esto es un contrato de trabajo. Queremos que trabajes en nuestro taller mecánico principal en Polanco. El salario inicial es de 18,000 pesos mensuales, con todas las prestaciones de ley, seguro médico, aguinaldo, vacaciones, fondo de ahorro, fondo de... También cubriremos tu educación si quieres terminar la preparatoria o estudiar ingeniería mecánica, que según el investigador era tu sueño antes de todo, Aníbal no podía respirar. 18,000 pesos mensuales. Era más dinero del que había visto en su vida entera combinada. Pero hay más, dijo doña Purita. Esta es una cuenta de ahorro que abrimos a tu nombre con 50,000 pesos. Es para que tengas un colchón financiero mientras te estabilizas, para que rentes un departamento, para que compres ropa, muebles, lo que necesites para empezar de nuevo. El hombre del traje, que había permanecido callado hasta ese momento, habló por primera vez. Mi nombre es licenciado Esteban Valdés. Soy abogado familiar. He estado trabajando en tu caso desde hace una semana. Tengo noticias sobre tu hermana Sofía. El corazón de Aníbal se detuvo. Sofía, su Sofía, la niña de 11 años, a quien le había prometido que volverían a estar juntos. La razón por la que no había muerto en las calles cuando el hambre y el frío lo tentaban a simplemente rendirse. Sofía fue adoptada hace 3 años por la familia Morales en Puebla, dijo el licenciado con voz suave. Legalmente, ya no tienes derechos parentales sobre ella, pero hablé con la familia. Son buenas personas. Cuando les conté tu historia, cuando les dije que has estado buscándola durante 5 años, se conmovieron. Están dispuestos a permitir que la veas, que hables con ella, que, si ella quiere, y tú estás de acuerdo, tengan algún tipo de relación. Aníbal no pudo contenerse más. Comenzó a llorar, no lágrimas silenciosas, sino sollozos profundos que venían desde lo más hondo de su alma rota. Lloró como no había llorado desde la noche que se llevaron a Sofía. Lloró por los 5 años de dolor, por las noches frías bajo el puente, por el hambre constante, por la desesperanza, por las veces que había querido morir pero no lo hizo, porque le había prometido a Sofía que la encontraría. Lloró porque todo ese sufrimiento, todo ese dolor, de repente tenía sentido, tenía un final. Doña Purita se levantó de su silla y rodeó la mesa. Abrazó a Aníbal como una abuela abraza a su nieto. Dejando que llorara contra su hombro, acariciando su cabello largo y descuidado. Ya pasó, hijo, ya pasó, el infierno se acabó. Ahora empieza tu nueva vida. Pero Aníbal logró hablar entre sollozos, con una pregunta que necesitaba hacer. ¿Por qué? ¿Por qué hacen todo esto por mí? No los conozco, no soy nadie. Solo soy un indigente que arregló un carro. Doña Purita lo tomó del rostro, obligándolo a mirarla a los ojos. Escúchame bien, Aníbal Díaz Martín. Tú no eres nadie. Tú eres alguien extraordinario. Tú mostraste bondad cuando nadie te estaba viendo, cuando no había recompensa, cuando tú mismo estabas sufriendo. Eso no es ser nadie, eso es ser héroe, y los héroes merecen ser recompensados. Hacemos esto porque encontrarte me devolvió la fe en la humanidad, porque en 10 años buscando bondad genuina, tú fuiste la única persona que la mostró.
y porque tengo el poder y los recursos para hacer justicia, y sería un pecado no usarlos. Pero hay una condición, añadió con voz más seria, una promesa que necesito que me hagas. Aníbal asintió, dispuesto a prometer lo que fuera. Prométeme que nunca olvidarás de dónde vienes, que nunca olvidarás cómo se siente estar abajo, ser invisible, ser tratado como basura, porque el día que el dinero y el éxito te hagan olvidar eso, el día que pierdas tu humanidad, ese día te habré perdido, y este mundo habrá perdido a una buena persona. Te lo prometo, doña Purita, lo prometo por mis padres que murieron, por mi hermana que me esperó, por todos los que siguen viviendo en las calles sin esperanza. Nunca voy a olvidar, nunca. Entonces no hay más que decir, sonrió doña Purita. Bienvenido a tu nueva vida, Aníbal Díaz Martín. Los siguientes 3 meses fueron una montaña rusa emocional para Aníbal. Primero vino el ajuste psicológico. La doctora Patricia Salinas, la psicóloga especializada en trauma que doña Purita había contratado, se reunía con él 3 veces por semana. Le explicó que iba a experimentar algo llamado culpa del sobreviviente, que era normal sentirse culpable por haber escapado de las calles cuando otros seguían ahí, que era normal tener pesadillas, que era normal sentir que no merecía esta nueva oportunidad, y tenía razón. Aníbal luchaba cada día con esos sentimientos. Se despertaba a las 3 de la mañana empapado en sudor, soñando que todo había sido un sueño cruel y que seguía bajo el puente. Lloraba cuando veía a otros indigentes en las calles, sintiendo que los había traicionado al aceptar esta nueva vida. Tenía ataques de pánico en el supermercado, abrumado por tanta comida disponible, cuando durante 5 años había pasado hambre, pero la doctora Salinas era paciente, le enseñó técnicas de respiración, le ayudó a procesar su trauma, le recordó constantemente que él no había hecho nada malo al aceptar ayuda, que su historia podía ser inspiración para otros, que merecía ser feliz. El trabajo en el taller mecánico fue su salvación. Resultó que Aníbal no solo era bueno con los motores, era excepcional, tenía un don natural que ninguna escuela podía enseñar. Podía diagnosticar problemas que otros mecánicos con años de experiencia no encontraban. Sus manos trabajaban con una precisión casi artística y trataba cada vehículo, cada cliente, con un respeto y honestidad que era raro en la industria. El supervisor del taller, el ingeniero Armando Fuentes, llamó a Alejandra después de 2 semanas. No sé de dónde sacaron a este muchacho, pero es un genio. Tiene 22 años de experiencia metidos en un cuerpo de 24. Los clientes lo adoran, sus compañeros lo respetan y su ética de trabajo es impecable. Si tiene más como él, mándemelos. Alejandra sonrió al escuchar eso. Su madre había tenido razón. Aníbal era especial, pero lo más importante sucedió en la 4ª semana. El licenciado Valdés organizó el reencuentro con Sofía. Fue en un parque neutral en Puebla. Aníbal llegó con 2 horas de anticipación porque los nervios no lo dejaban quedarse quieto. Lo recordaría Sofía. Lo odiaría por no haberla encontrado antes. Querría verlo siquiera a las 11 de la mañana. Vio llegar un auto del que bajó una familia, padre, madre y una adolescente de 16 años con el cabello recogido en una cola de caballo, usando lentes, vestida con uniforme escolar. Sofía, su hermana pequeña, que la última vez que la vio tenía 11 años y lloraba mientras se la llevaban. Ahora era casi una adulta. Había crecido, había cambiado, pero cuando sus ojos se encontraron con los de Aníbal, cuando lo reconoció a pesar de los años y los cambios, su rostro se transformó. Aníbal, susurró con voz temblorosa. Soy yo, Sophie, soy yo. Ella corrió como no lo hacía desde que era niña, con las lágrimas volando de sus ojos, gritando el nombre de su hermano. Aníbal también corrió. Se encontraron en medio del parque y se abrazaron con una fuerza que intentaba compensar 5 años de separación. Los dos lloraban, los dos temblaban, los dos decían, lo siento una y otra vez, aunque ninguno tenía la culpa de lo que había pasado. Te busqué, Sophie. Te juro que te busqué todos los días, nunca dejé de buscarte. Lo sé, Annie, lo sé, yo también te buscaba. Rezaba todas las noches para que estuvieras bien. Tenía tanto miedo de que... No terminó la frase. No hacía falta. Se quedaron abrazados durante lo que pareció una eternidad, mientras la familia Morales observaba a distancia, dándoles espacio, limpiándose sus propias lágrimas. Después hablaron durante horas.
Sofía le contó sobre su vida con los Morales. Eran buenos con ella, la querían, le habían dado educación, oportunidades, amor, pero nunca había olvidado a Aníbal, nunca había dejado de ser su hermana mayor. Aníbal le contó una versión editada de sus 5 años en las calles. No quería asustarla con los detalles más oscuros, pero le dijo que nunca se había rendido, que la promesa que le había hecho, de que volverían a estar juntos, era lo único que lo mantuvo vivo en los momentos más oscuros. El señor y la señora Morales hablaron con Aníbal también. Le agradecieron por no olvidar a Sofía, le dijeron que podía visitarla cuando quisiera, que aunque legalmente ellos eran sus padres adoptivos, entendían que Aníbal era su hermano de sangre, y ese vínculo era inquebrantable. Cuando se despidieron ese día, Aníbal sintió que una parte de su alma que había estado rota durante 5 años finalmente comenzaba a sanar. No había recuperado a Sofía como la había perdido. Ella tenía una nueva familia ahora, pero la había encontrado. Sabía que estaba bien, sabía que podían tener una relación, y eso era más de lo que se había atrevido a esperar durante años. En el camino de regreso a Ciudad de México, Aníbal llamó a doña Purita desde su teléfono celular nuevo, algo que todavía le parecía un lujo extraño. La vi, doña Purita, vi a Sofía. Está bien, está sana, está feliz, y me perdonó. Me perdonó por no haberla encontrado antes. Doña Purita lloraba del otro lado de la línea. No había nada que perdonar, hijo. Tú hiciste todo lo que pudiste, y ahora tienen una segunda oportunidad. Eso es lo que importa. 6 meses después del día que cambió su vida, Aníbal Díaz Martín estaba parado en una pequeña sala de conferencias dentro de las oficinas de Grupo Automotriz Santillán. Frente a él había 20 jóvenes, todos entre 18 y 25 años. Todos vestidos con overoles nuevos, con el logo de la empresa. Todos habían vivido en las calles. Todos habían sido cuidadosamente seleccionados por investigadores privados que buscaban jóvenes con historias similares a la de Aníbal, buenas personas atrapadas en malas circunstancias, con talento pero sin oportunidades. Este era el nuevo programa de doña Purita. Segundas oportunidades Santillán. Tomarían a 20 jóvenes sin hogar cada 6 meses. Les darían capacitación en mecánica automotriz. Les proporcionarían vivienda, comida, ropa, atención médica y psicológica. Y al final del programa de 6 meses, les ofrecerían empleos reales en los talleres de la empresa, y Aníbal era el coordinador del programa. Era su rostro en los folletos, era su historia la que inspiraba a otros a aplicar, era él quien daría la charla inicial a cada nueva generación de participantes. Miraba a esos 20 pares de ojos, veía en ellos lo mismo que había visto en su propio reflejo durante 5 años. Hambre, dolor, desesperanza, pero también un destello de esperanza frágil que no se había apagado completamente. Comenzó a hablar. Hace 6 meses, yo era uno de ustedes. Dormía bajo un puente, buscaba comida en la basura, era invisible para el mundo. La gente me veía y apartaba la mirada, como si mi pobreza fuera contagiosa. Pensé que iba a morir en las calles. Pensé que mi historia terminaría ahí, como termina para tantos otros, sin que a nadie le importara. Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran, pero entonces hice algo simple. Ayudé a alguien que lo necesitaba, no porque esperara una recompensa, no porque alguien me estuviera viendo, simplemente porque era lo correcto, y esa persona resultó ser alguien con el poder de cambiar mi vida. Pero lo importante no es solo que ella tuviera poder, lo importante es que eligió usarlo para hacer justicia en lugar de ignorarme como hace la mayoría. Señaló hacia la ventana donde se podía ver la ciudad extendiéndose hasta el horizonte. Ahí afuera todavía hay miles de personas viviendo en las calles. Buenas personas, personas con talento, personas que podrían contribuir tanto a la sociedad si tan solo alguien les diera una oportunidad. Ustedes 20 son los afortunados, son los que tienen esa oportunidad ahora, pero con esa oportunidad viene una responsabilidad. Su voz se hizo más fuerte, más apasionada. La responsabilidad de demostrar que la gente que vive en las calles no son basura, no son flojos, no son casos perdidos. Son seres humanos que han tenido mala suerte, que han sido golpeados por la vida, pero que todavía tienen valor. Ustedes van a ser la prueba de eso. Y cuando tengan éxito, cuando demuestren su valor, van a cambiar la forma en que la sociedad ve a las personas sin hogar.
Varios de los jóvenes tenían lágrimas en los ojos. Una chica en la primera fila levantó la mano tímidamente. ¿Y si fracasamos? ¿Y si no somos lo suficientemente buenos? Aníbal sonrió con ternura. Entonces lo intentamos de nuevo. Este programa no es para castigarlos, es para levantarlos. Si tienen problemas, nos lo dicen. Si necesitan más tiempo, lo toman. Si necesitan ayuda psicológica, la reciben. No están solos nunca más. Esa es la promesa. Esa es la diferencia entre esto y la calle. En la calle, estás solo aquí. Tienes una familia. Los siguientes 6 meses, Aníbal trabajó incansablemente con esos 20 jóvenes. Los conoció a todos personalmente, escuchó sus historias, lloró con ellos cuando compartían sus traumas, se enojó cuando les contaban sobre las injusticias que habían sufrido y celebró cuando comenzaban a creer en sí mismos de nuevo. De los 20, 17 completaron el programa. Uno tuvo una recaída en adicciones y tuvo que ser internado en rehabilitación, pero la empresa pagó por su tratamiento con la promesa de que podría regresar cuando estuviera listo. 2 decidieron que la mecánica no era para ellos, pero la empresa les ayudó a encontrar otras vocaciones. Los 17 que terminaron fueron contratados en diferentes talleres de la cadena Santillán, y todos, absolutamente todos, enviaban parte de su primer salario a otros habitantes de la calle que conocían, compartiendo su buena fortuna, como Aníbal había compartido comida cuando no tenía casi nada. Doña Purita observaba todo esto con una satisfacción profunda. Una tarde, 1 año después de conocer a Aníbal, lo llamó a su oficina privada en la mansión de Bosques de las Lomas. «Siéntate, hijo, quiero mostrarte algo». Le dio vuelta a su computadora. En la pantalla había un documento titulado «Expansión Nacional del Programa Segundas Oportunidades Santillán. El programa ha sido tan exitoso que queremos expandirlo», explicó doña Purita con los ojos brillando de emoción. «No solo en Ciudad de México, queremos llevarlo a Guadalajara, Monterrey, Puebla, Tijuana. Queremos ayudar a 500 jóvenes al año, 1000 en 3 años, y queremos que tú dirijas toda la operación nacional». Aníbal no podía creer lo que escuchaba. «Pero doña Purita, apenas tengo 1 año de experiencia en esto. No sé si puedo». Ella levantó una mano para detenerlo. «Aníbal, has transformado la vida de 17 jóvenes en 6 meses. Les has dado no solo habilidades, sino esperanza, dignidad, un futuro. Si alguien puede dirigir este programa, eres tú, porque tú has estado donde ellos están. Conoces el dolor, conoces la desesperación y conoces el camino de regreso. Pero hay algo más que quiero decirte», continuó con voz más suave. «Más, algo que no te he contado todavía». Sacó una fotografía vieja de un cajón de su escritorio. Mostraba a un joven de unos 20 años, guapo, sonriente, lleno de vida. Este era mi hijo Fernando. Murió de leucemia a los 22 años. Era un buen muchacho, estudioso, amable. Soñaba con ser ingeniero, pero la enfermedad se lo llevó muy rápido. Mi esposo nunca se recuperó de esa pérdida. Murió de tristeza 3 años después. Aunque el certificado de defunción dijera infarto, las lágrimas corrían por las mejillas de doña Purita. «Cuando te conocí ese día en Insurgentes, cuando vi tu bondad a pesar de estar viviendo en el infierno, vi algo de Fernando en ti, no físicamente, pero en tu espíritu, en tu negativa a dejar que las circunstancias te convirtieran en alguien amargado o cruel. Y creo, aunque no soy una mujer religiosa, que Fernando de alguna manera me guió hacia ti ese día, que me mostró que todavía existía la bondad en el mundo». Tomó las manos de Aníbal entre las suyas. «Tú no reemplazas a mi hijo. Nadie podría hacerlo, pero has llenado un vacío en mi vida que no sabía cómo sanar. Me has dado un propósito. Me has mostrado que mi fortuna puede usarse para hacer justicia real. Y por eso, más que cualquier dinero que te pague, más que cualquier trabajo que te ofrezca, te estoy eternamente agradecida». Aníbal abrazó a la mujer que le había salvado la vida. No con dinero, no con oportunidades, sino con algo más valioso, con fe en su humanidad cuando nadie más la tenía. 2 años después de ese martes en octubre que cambió todo, Aníbal Díaz Martín estaba parado en el escenario del Centro Banamex durante la Convención Nacional de Empresarios Socialmente Responsables. Frente a él había más de 3,000 personas, dueños de empresas, funcionarios de gobierno, líderes de organizaciones sin fines de lucro, periodistas
Llevaba un traje azul marino que le había regalado doña Purita para la ocasión. Su cabello estaba cortado profesionalmente. Su barba estaba bien recortada. A sus 26 años, dirigía un programa nacional que había transformado la vida de 427 jóvenes en 19 ciudades diferentes, y estaba ahí para recibir el Premio Nacional de Innovación Social por el impacto del programa Segundas Oportunidades Santillán. Pero antes de recibir el premio, le habían pedido que diera un discurso. Aníbal miraba al público desde el escenario, sintiendo el peso de lo que iba a decir. Comenzó a hablar. Hace 2 años, pesaba 48 kilos, no había comido en 3 días, dormía bajo un puente en la Ciudad de México, no tenía futuro, no tenía esperanza, no tenía nada excepto los 20 pesos que había juntado limpiando parabrisas en un semáforo. Y ese día, tomé una decisión que cambió mi vida. Decidí ayudar a alguien. Su voz resonaba clara y fuerte en el auditorio silencioso. Una anciana cuyo carro se había descompuesto en plena avenida necesitaba llegar a una cita médica. Yo tenía hambre, yo tenía frío, yo tenía mis propios problemas. Pero algo dentro de mí, algo que ni 5 años viviendo en las calles pudo destruir, me hizo caminar hacia ella y ofrecerle ayuda. No porque esperara una recompensa, no porque alguien me estuviera viendo, sino porque era lo correcto. Hizo una pausa, dejando que las palabras penetraran. Esa anciana resultó ser Purita Garza Olmeda, viuda de Santillán, una de las empresarias más exitosas de este país. Pero yo no lo sabía. Yo solo vi a un ser humano en necesidad, y ella vio en mí algo que el resto del mundo había dejado de ver. Valor, potencial, humanidad. Señaló hacia el público donde doña Purita estaba sentada en la primera fila, junto a Alejandra y Sofía, quien había viajado especialmente desde Puebla para estar ahí. Esa mujer me salvó la vida, pero no solo dándome dinero o un trabajo, me salvó restaurando mi dignidad, creyendo en mí cuando yo había dejado de creer en mí mismo, y luego hizo algo aún más extraordinario. Decidió que mi historia no sería única, que habría cientos, miles de historias como la mía, que su fortuna se usaría para hacer justicia sistemática, no caridad ocasional. Su voz se hizo más apasionada, más urgente, señoras y señores. Hoy están premiando al programa Segundas Oportunidades, pero lo que realmente están premiando es una idea revolucionaria, que las personas que viven en las calles no son el problema, son víctimas de un sistema que falla, que con la oportunidad correcta, con el apoyo adecuado, con alguien que crea en ellos, pueden transformar sus vidas completamente. Sacó su teléfono y mostró una fotografía en la pantalla gigante detrás de él. Era una foto de grupo de los primeros 20 participantes del programa, todos sonriendo, todos vestidos con sus uniformes de trabajo. Estos 20 jóvenes tienen ahora empleos estables, pagan renta, compran su propia comida, se reúnen con sus familias, pagan impuestos, contribuyen a la economía. Hace 2 años, la sociedad los había descartado como casos perdidos. Hoy son ciudadanos productivos. ¿Cuál fue la diferencia? Una oportunidad. Una sola oportunidad dada con dignidad y respeto. Cambio a otra foto. Esta mostraba a una joven mecánica trabajando en un motor, con expresión concentrada. Ella es Mariana Telles. Vivió en las calles desde los 15 años después de escapar de un hogar violento. Durante 4 años, sobrevivió como pudo, sufriendo abusos que no voy a detallar aquí porque son demasiado dolorosos. Cuando entró a nuestro programa hace 1 año, no podía mirar a nadie a los ojos. No confiaba en nadie, había olvidado cómo sonreír. Hoy es la mejor mecánica de nuestro taller en Guadalajara. Tiene su propio departamento, está estudiando ingeniería en línea, y la semana pasada me envió una foto. Había sonreído por primera vez en 5 años. Varias personas en el público se limpiaban las lágrimas. Aníbal continuó. Cambió a una tercera foto. Un joven trabajando en una computadora de diagnóstico automotriz. Él es Daniel Martínez. Vivió 8 años en las calles. 8 años. Perdió a su familia en el terremoto del 2017. Cayó en adicción a las drogas como mecanismo de supervivencia. Todos lo habían descartado. Demasiado roto, demasiado adicto, demasiado perdido. Pero nuestro programa incluye tratamiento de adicciones y apoyo psicológico intensivo. Daniel lleva 18 meses sobrio. Es supervisor de piso en nuestro taller de Monterrey y acaba de inscribirse en Alcohólicos Anónimos, no como participante,
sino como patrocinador de otros que luchan con adicciones. La voz de Aníbal se quebró ligeramente con emoción. Cada uno de los 427 jóvenes que han pasado por nuestro programa tiene una historia como estas. Historias de dolor transformado en esperanza, de desesperación transformada en propósito, de vidas descartadas que resultaron valer muchísimo cuando alguien decidió invertir en ellas. Se inclinó hacia adelante, mirando directamente a los empresarios en el público. Y aquí está mi mensaje para todos ustedes, especialmente para quienes tienen recursos y poder. Ustedes tienen la capacidad de hacer esto también. No necesitan crear un programa tan grande como el nuestro. Pueden empezar con una persona, una sola persona, a quien le den una oportunidad real, no limosna, no caridad que humilla, sino una oportunidad digna con capacitación, apoyo y respeto. Levantó su dedo índice para enfatizar una persona, eso es todo. Pero si cada empresa en este auditorio contratara y capacitara a una persona sin hogar, estaríamos cambiando 3,000 vidas hoy. Si cada empresa en México hiciera lo mismo, cambiaríamos cientos de miles de vidas. Y si cada empresa en América Latina siguiera este modelo, estaríamos transformando sociedades enteras. Su voz se hizo más suave, más personal, porque aquí está la verdad que aprendí en las calles. La gente pobre no es floja. La gente sin hogar no son casos perdidos. Son seres humanos, atrapados en circunstancias terribles, frecuentemente causadas por tragedias que estaban fuera de su control. Mi padre murió en un accidente. Mi madre murió de un infarto por el shock. Yo tenía 19 años. ¿Eso me hacía flojo? ¿Eso me hacía indigno de ayuda? ¿O simplemente me hacía víctima de una tragedia que no pude prevenir? El silencio en el auditorio era absoluto. 3,000 personas contenían el aliento. La diferencia entre yo estar hoy aquí en este escenario versus estar tirado bajo un puente no fue mi mérito. Fue la suerte. La suerte de que una mujer extraordinaria decidiera disfrazarse de pobre ese día específico. La suerte de que su carro se descompusiera justo donde yo estaba. La suerte de que ella tuviera no solo recursos, sino la voluntad de usarlos para hacer justicia. Pero no debería ser cuestión de suerte. No debería depender de encuentros fortuitos. Debería ser sistemático. Debería ser la norma, no la excepción. Las empresas deberían ver a las personas sin hogar no como problemas a ignorar, sino como recursos humanos sin explotar, como potencial desperdiciado que con la inversión correcta puede generar retornos increíbles, no solo en términos económicos, sino en términos de impacto social. Respiró profundo antes de continuar. Y para aquellos que dicen que es demasiado caro, que no es viable económicamente, déjenme compartir números reales. El costo promedio de capacitar a un joven en nuestro programa durante 6 meses, incluyendo vivienda, comida, atención psicológica, ropa y capacitación técnica, es de 90,000 pesos. 90,000 pesos para transformar completamente una vida. ¿Saben cuánto le cuesta al gobierno mantener a una persona en la cárcel durante 6 meses? 120,000 pesos. Y eso no transforma vidas, solo las almacena. Dejó que esos números se asentaran en las mentes de los empresarios. Invertir en segundas oportunidades no es solo moralmente correcto, es económicamente inteligente, porque cada joven que sale de nuestro programa se convierte en un contribuyente, paga impuestos, consume productos, genera actividad económica. En lugar de ser un costo para la sociedad, se convierte en un activo, y el retorno de inversión social es incalculable. Pero más allá de los números, continuó con voz más suave, está algo más importante. Está la cuestión de qué tipo de sociedad queremos ser. ¿Queremos ser una sociedad que descarta a las personas cuando caen? ¿O queremos ser una sociedad que extiende la mano y las levanta? ¿Queremos vivir en un país donde tu valor como ser humano depende de tu cuenta bancaria? ¿O queremos construir un México donde todos, sin importar sus circunstancias, tengan la oportunidad de demostrar su potencial? Su voz se elevó con pasión. Yo elijo la segunda opción, y creo que doña Purita Garza también la eligió cuando decidió ayudarme, y creo que cada uno de ustedes aquí tiene el poder de hacer esa misma elección, de ver más allá de la apariencia sucia y la ropa rota, de ver el potencial humano que está esperando ser descubierto, de ser el ángel que alguien necesita en su momento más oscuro, porque les garantizo esto, en este auditorio hay 3,000 personas,
y estoy dispuesto a apostar que al menos la mitad de ustedes están aquí hoy porque alguien les dio una oportunidad en algún momento de sus vidas. Un maestro que creyó en ustedes, un jefe que los contrató cuando no tenían experiencia, un mentor que los guió, una persona que vio su potencial cuando nadie más lo hacía. Varios empresarios en el público asentían, reconociéndose en esa descripción. Ahora es su turno de ser esa persona para alguien más, de extender la mano, de dar la oportunidad, de transformar una vida. Señaló hacia la pantalla donde ahora se mostraba el logo del programa Segundas Oportunidades. Este premio que estoy a punto de recibir no es mío, es de doña Purita, quien tuvo la visión y los recursos, es de Alejandra Santillán, quien administra el programa con excelencia, es de la doctora Salinas y todo el equipo de psicólogos que ayudan a estos jóvenes a sanar, es de los supervisores e instructores que los capacitan con paciencia, y sobre todo, es de los 427 jóvenes que tuvieron el coraje de aceptar la ayuda, de creer en sí mismos de nuevo, de hacer el trabajo duro de reconstruir sus vidas. Su voz se suavizó hasta casi un susurro, pero el micrófono capturaba cada palabra. Yo solo soy la cara visible de algo mucho más grande. Soy la prueba de que esto funciona. Soy el testimonio viviente de que cuando la bondad encuentra justicia, cuando alguien con recursos decide usarlos para levantar en lugar de acumular, los milagros suceden. Hizo una última pausa, mirando a doña Purita directamente. Así que gracias, doña Purita, no solo por salvarme a mí, sino por decidir que mi historia sería el inicio de algo más grande, por convertir un acto de bondad en un movimiento de justicia social, por demostrar que los empresarios exitosos pueden ser también agentes de cambio social profundo. Se giró hacia todo el público, y gracias a todos ustedes por este reconocimiento, pero por favor no dejen que esto termine aquí. No aplaudan y luego olviden, actúen, cada uno de ustedes, en su propia escala, con sus propios recursos, puede crear su versión de este programa, puede dar una oportunidad, puede cambiar una vida, puede ser la diferencia entre que alguien muera en las calles o se convierta en un miembro productivo de la sociedad. Su voz final fue casi un ruego, porque ahí afuera, en este momento, hay miles de jóvenes exactamente como yo hace 2 años, hambrientos, desesperados, olvidados, pero no rotos, no perdidos, solo esperando que alguien les dé una oportunidad. Sean ustedes ese alguien, por favor. El silencio duró 3 segundos completos. Y entonces el auditorio explotó. 3000 personas se pusieron de pie aplaudiendo. Muchos tenían lágrimas corriendo por sus rostros. No eran aplausos corteses de evento corporativo. Eran genuinos, emocionados, transformadores. Doña Purita subió al escenario con dificultad. A sus 77 años. Su salud había empeorado en los últimos meses. Su corazón ya no era tan fuerte, pero su espíritu era inquebrantable. Abrazó a Aníbal en el escenario frente a todos, y los dos lloraron juntos bajo la luz de los reflectores. El presentador del evento les entregó un trofeo de cristal, que Aníbal inmediatamente extendió hacia doña Purita. Ella negó con la cabeza, empujándolo de vuelta hacia él. «Es tuyo, hijo, tú lo has ganado con cada vida que has tocado». Pero Aníbal tenía otra idea. Se giró hacia el micrófono una última vez. «Con el permiso de la organización, me gustaría donar el premio en efectivo que viene con este reconocimiento. 50,000 pesos para crear un fondo de emergencia para participantes del programa que enfrenten crisis imprevistas y dedicar este trofeo no a mí, sino a todos los que todavía están en las calles esperando su oportunidad. Este reconocimiento es por ellos, en su nombre, con la promesa de que no los vamos a olvidar». El auditorio volvió a explotar en aplausos. Las cámaras de televisión capturaban todo. Los periodistas escribían frenéticamente, y en las redes sociales, el discurso de Aníbal comenzó a volverse viral. Esa noche, el video de su discurso fue visto por más de 2 millones de personas. Para el día siguiente, eran 10 millones. A la semana, había cruzado fronteras y se compartía en toda América Latina. Los comentarios eran abrumadoramente positivos. Este joven me hizo llorar y reflexionar sobre mi propia vida. ¿Por qué no hay más empresarios como doña Purita? Acabo de llamar al albergue local para ofrecerme como voluntario gracias a este discurso. Mi empresa va a empezar nuestro propio programa de segundas oportunidades. Pero más importante que la viralidad fueron las acciones concretas.
En los siguientes 3 meses, 47 empresas en México contactaron a Grupo Automotriz Santillán pidiendo asesoría para crear sus propios programas similares. El gobierno de la Ciudad de México se acercó para discutir una alianza público-privada. Organizaciones internacionales de derechos humanos reconocieron el programa como modelo a replicar. Y lo más significativo, 1.300 personas sin hogar aplicaron para las siguientes generaciones del programa, con cartas escritas a mano contando sus historias, suplicando una oportunidad, citando el discurso de Aníbal como su inspiración para no rendirse. Pero en medio de todo este éxito, algo estaba cambiando con doña Purita. Su salud declinaba visiblemente. Los doctores hablaban de insuficiencia cardíaca avanzada, de tiempo limitado, de prepararse para lo inevitable. Una tarde de marzo, 3 años después de conocer a Aníbal, doña Purita lo llamó a su casa. Estaba en cama, conectada a un tanque de oxígeno, pero sus ojos todavía brillaban con esa chispa inquebrantable. «Siéntate, hijo. Necesito decirte algo importante». Aníbal se sentó junto a su cama, tomando su mano frágil entre las suyas. «Los doctores dicen que me quedan pocas semanas, quizás días. Mi corazón está cansado, ha latido durante 77 años y quiere descansar». Aníbal sintió lágrimas ardiendo en sus ojos. «No, doña Purita. Usted va a estar bien, tiene que estarlo. El programa la necesita, yo la necesito». Ella sonrió con ternura. «El programa va a estar bien. Alejandra lo maneja perfectamente. Tú lo lideras con corazón y visión, no me necesitan ya. Hice lo que tenía que hacer. Encontré lo que buscaba durante 10 años. Te encontré a ti y a través de ti encontré mi propósito final». Respiró con dificultad antes de continuar. «Quiero que sepas algo, Aníbal. Estos últimos 3 años, trabajando contigo en el programa, viendo cómo transformabas vidas, han sido los más significativos de mi existencia. Más significativos incluso que construir el imperio empresarial. Porque el dinero se va, las empresas cambian de dueño, pero el impacto en las vidas humanas, eso es eterno». Sacó un sobre del buró junto a su cama con manos temblorosas. «Esto es mi testamento. Bueno, la parte que te concierne, he dejado el 51% de las acciones de Grupo Automotriz Santillán a Alejandra. Ella es brillante y llevará la empresa a nuevas alturas, pero el 49% restante, valuado en aproximadamente 2.000 millones de pesos, va a un fideicomiso». Aníbal la interrumpió. «Doña Purita, yo no necesito». «Déjame terminar», dijo ella con firmeza sorprendente para alguien tan frágil. «Ese fideicomiso es irrevocable e intocable. Su único propósito es financiar la expansión del programa Segundas Oportunidades a nivel internacional. Tú serás el director ejecutivo del fideicomiso, con un salario digno, pero no extravagante. No puedes usar ese dinero para enriquecerte personalmente. Solo puede usarse para dar oportunidades a personas que las necesitan desesperadamente». Las lágrimas rodaban libremente por las mejillas de Aníbal mientras escuchaba. «Es mi legado, Aníbal. No los edificios, no las concesionarias, no las fábricas. Este programa, estas vidas transformadas. Y tú eres el guardián de ese legado, la persona en quien confío para llevarlo al mundo entero. ¿Por qué yo, doña Purita, sigo sin entender por qué confía tanto en mí?» Ella apretó su mano con la poca fuerza que le quedaba. «Porque en 10 años buscando bondad genuina, tú fuiste el único que la mostró sin condiciones. Porque has vivido en el infierno y saliste de él sin convertirte en alguien amargado o cruel. Porque cada vez que tienes éxito, tu primera reacción es compartirlo con otros. Porque nunca has olvidado de dónde vienes. Y porque sé, con cada fibra de mi ser, que vas a honrar este legado de la manera correcta». Doña Purita cerró los ojos, cansada por el esfuerzo de hablar tanto. «Prométeme una última cosa, Aníbal. Cuando yo me vaya, cuando el programa crezca y se vuelva enorme, cuando tengas recursos que nunca soñaste posibles, prométeme que recordarás este momento, este cuarto simple, esta conversación, y que nunca, nunca olvidarás que el dinero es solo una herramienta. Lo que importa es cómo lo usas, lo que construyes con él. Las vidas que tocas, te lo prometo, doña Purita. Lo prometo por todo lo sagrado, por mis padres, por Sofía, por usted, por cada joven que ha pasado por el programa. Nunca voy a olvidar, nunca voy a perder de vista lo que realmente importa. Entonces puedo irme en paz».
susurró ella, porque sé que mi trabajo continuará, que Fernando estaría orgulloso, que mi esposo estaría orgulloso, y que el mundo será un poquito mejor, porque decidí no ignorar a un joven sucio en las calles ese martes de octubre. Doña Purita Garza Olmeda, viuda de Santillán, falleció 3 días después, rodeada de su familia. Su funeral fue una celebración de su vida extraordinaria. Asistieron empresarios, políticos, líderes comunitarios, pero también asistieron los 427 jóvenes del programa, formando una guardia de honor, cada uno usando su uniforme de trabajo, cada uno con lágrimas en los ojos, cada uno vivo y con futuro gracias a ella. Aníbal dio el elogio fúnebre. Habló de una mujer que no estaba contenta con simplemente ser rica, que quería usar su riqueza para cambiar el mundo, que pasó 10 años disfrazándose de pobre para entender realmente cómo era la vida de quienes no tenían nada, que cuando finalmente encontró lo que buscaba, no solo ayudó a una persona, sino que creó un sistema para ayudar a miles. Ella me salvó, dijo Aníbal con voz rota por la emoción, pero no se detuvo ahí, salvó a cientos más, y con el legado que dejó, salvaremos a miles más. Su muerte no es el fin de su historia, es solo el comienzo del siguiente capítulo. Los meses siguientes fueron difíciles. Aníbal extrañaba a doña Purita con un dolor físico en el pecho, pero honró su memoria de la única manera que sabía, trabajando incansablemente en el programa. Con los recursos del fideicomiso, expandieron a 15 ciudades más en México. Luego cruzaron la frontera. Un programa piloto en Guatemala, otro en Colombia, uno más en Argentina, cada uno adaptado a las realidades locales pero siguiendo los mismos principios fundamentales: dignidad, respeto, oportunidad real. Para el 5º aniversario del día que conoció a doña Purita, el programa Segundas Oportunidades había transformado la vida de 2.300 personas en 23 ciudades de 7 países. Y el movimiento seguía creciendo. Aníbal, ahora de 29 años, se había convertido en una figura reconocida internacionalmente. Daba charlas en universidades, en conferencias de la ONU, en foros empresariales. Contaba su historia una y otra vez, nunca cansándose de ella, porque sabía que cada vez que la contaba, alguien más se inspiraba a actuar. Pero lo más importante para él no eran los reconocimientos o la fama, era lo que pasaba cada 6 meses cuando una nueva generación de jóvenes entraba al programa, ver sus rostros en el primer día, marcados por el dolor y la desconfianza, y luego verlos transformarse durante 6 meses, recuperando su humanidad, redescubriendo sus sonrisas, atreviéndose a soñar de nuevo una tarde de octubre, exactamente 5 años después de ese día que cambió todo. Aníbal estaba en su oficina revisando aplicaciones para la siguiente generación cuando recibió una llamada inesperada. Aníbal Díaz. Habla el licenciado Morales, el padre adoptivo de Sofía. El corazón de Aníbal dio un vuelco. ¿Había pasado algo malo? No se preocupe, todo está bien, se apresuró a decir el licenciado. De hecho, estoy llamando con buenas noticias. Sofía acaba de ser aceptada en la UNAM para estudiar trabajo social. Quiere dedicar su vida a ayudar a familias vulnerables. Dice que fue inspirada por lo que usted ha hecho con el programa. Aníbal sintió una ola de orgullo tan fuerte que casi lo tumbó de su silla. Y hay algo más, continuó el licenciado Morales. Sofía quiere pedirle algo. Está organizando un proyecto universitario para crear un programa de tutoría donde estudiantes ayuden a niños en albergues del DIF. Quiere que usted sea el asesor. Dice que necesita aprender de su experiencia. Aníbal no pudo contener las lágrimas. Su hermana pequeña, la niña que había perdido cuando tenía 11 años, la niña por quien había luchado por sobrevivir durante 5 años en las calles, ahora estaba siguiendo sus pasos. Estaba eligiendo una vida de servicio, de ayudar a otros, de transformar dolor en propósito. Dígale que sí, respondió con voz temblorosa. Dígale que estaré ahí para ella, siempre. Esa noche, Aníbal caminó solo por las calles de la Ciudad de México. Pasó por Insurgentes, por la esquina donde solía limpiar parabrisas. Pasó por el lugar exacto donde había conocido a doña Purita. Caminó hasta el puente, donde había dormido durante 5 años. Había otros indigentes ahí ahora, jóvenes, viejos, hombres, mujeres, cada uno con su propia historia de dolor, cada uno invisible para la ciudad que pasaba a su alrededor sin verlos. Aníbal se acercó a uno de ellos,
un joven de quizás 22 años, que estaba acurrucado en un cartón, temblando del frío. «Oye, hermano, ¿tienes hambre?». El joven lo miró con desconfianza. Era la misma mirada que Aníbal había usado durante años, la mirada de quien ha sido traicionado demasiadas veces. «Hay una taquería a 2 cuadras. Te invito a unos tacos, sin compromisos. Solo quiero platicar». El joven dudó, pero el hambre ganó. Asintió lentamente. Caminaron juntos hacia la taquería. Aníbal ordenó tacos para los dos, y mientras comían, preguntó su historia. Se llamaba Ricardo, tenía 23 años. Había perdido a su familia en un incendio. Llevaba 2 años en las calles. Antes de eso, había estudiado 2 semestres de administración en una universidad pública, pero tuvo que abandonar cuando murieron sus padres. No consumía drogas, no robaba, solo sobrevivía día a día, esperando que algo cambiara pero sin saber cómo hacer que cambiara. Cuando terminaron de comer, Aníbal sacó una tarjeta de presentación. «Escucha, Ricardo, dirijo un programa que ayuda a personas en tu situación. No es caridad, es una oportunidad real de capacitación y empleo. Si estás interesado, llama a este número mañana. Pregunta por mí. Te voy a explicar cómo funciona y si quieres, puedes aplicar para la siguiente generación que empieza en 2 semanas». Ricardo miraba la tarjeta, como si fuera un billete de lotería ganador. «¿Por qué hace esto? ¿Por qué me ayuda?». Aníbal sonrió, recordando una conversación similar que había tenido con doña Purita 5 años atrás. «Porque hace 5 años yo era tú. Dormía bajo ese mismo puente, tenía hambre, frío, desesperación, y una persona que no me conocía decidió ayudarme. No porque lo mereciera, no porque fuera especial, sino porque ella creyó que todos merecemos una oportunidad. Ahora es mi turno de ser esa persona para alguien más». Los ojos de Ricardo se llenaron de lágrimas. De verdad hay una oportunidad para alguien como yo, de verdad. Pero tienes que hacer tu parte, tienes que presentarte, tienes que trabajar duro, tienes que creer en ti mismo, incluso cuando sea difícil. Yo no te puedo salvar, Ricardo, pero puedo darte las herramientas para que te salves a ti mismo». «¿Estás dispuesto?». Ricardo asintió con tanta fuerza que parecía que su cabeza se iba a caer. Sí, estoy dispuesto. Haré lo que sea necesario. Entonces te veo en 2 semanas. No faltes. Esta es tu oportunidad de cambiar tu vida completamente». Aníbal pagó la cuenta y se despidió. Mientras caminaba de regreso a su departamento en la colonia Roma, sacó su teléfono y llamó a Alejandra. «Encontré al participante número 2301, dijo con una sonrisa en su voz. «Un joven llamado Ricardo. Creo que tiene mucho potencial». Alejandra rió del otro lado de la línea. «¿Sabes que tienes un equipo entero de reclutadores para eso? ¿Verdad? No tienes que estar en las calles buscando candidatos personalmente. Lo sé, pero necesitaba recordar, necesitaba volver a donde empezó todo. Necesitaba ver las calles otra vez, recordar cómo se siente, porque tu madre tenía razón. El día que olvide de dónde vengo, el día que pierda esa conexión, ese día habré perdido todo lo que importa. Ella hubiera estado orgullosa de ti, Aníbal, muy orgullosa. Espero seguir siendo digno de esa confianza. Cada día ya lo eres. Lo has demostrado 5000 veces». Cuando Aníbal llegó a su departamento esa noche, se paró frente al espejo del baño. Miraba al hombre en el reflejo, pelo corto y bien peinado, barba recortada profesionalmente, cara limpia y saludable, ojos que brillaban con propósito en lugar de desesperación. Era tan diferente del joven sucio y hambriento que había sido 5 años atrás, pero al mismo tiempo era la misma persona, porque lo que lo definía no había cambiado. Su bondad fundamental, su compasión, su negativa a olvidar a quienes seguían sufriendo. Se cambió y se acostó en su cama cómoda, en su departamento seguro, con el estómago lleno y el futuro brillante. Pero antes de dormir, como hacía cada noche desde hace 5 años, susurró una oración. «Gracias, doña Purita. Gracias por verme cuando era invisible. Gracias por creer en mí cuando yo había dejado de creer. Gracias por enseñarme que la bondad sí importa, que hacer lo correcto siempre vale la pena, y que cuando las personas con poder eligen usar ese poder para hacer justicia, los milagros suceden. Prometo seguir honrando tu legado. Prometo nunca olvidar. Prometo ser para otros lo que tú fuiste para mí. Descansa en paz sabiendo que tu trabajo continúa. Y en algún lugar del universo, si las almas de los muertos podían escuchar,
Purita Garza Olmeda sonreía. 10 años después de ese martes de octubre que cambió todo, Aníbal Díaz Martín estaba parado en el escenario del Teatro de la Ciudad en la Ciudad de México. El evento se llamaba Una década de segundas oportunidades, celebrando 10,000 vidas transformadas, porque eso era lo que habían logrado en 10 años, 10,000 personas, 10,000 historias de dolor transformado en esperanza, 10,000 jóvenes que habían estado en las calles, descartados por la sociedad, y que ahora eran mecánicos, electricistas, carpinteros, plomeros, que pagaban impuestos, que tenían familias, que contribuían a sus comunidades. El programa operaba ahora en 62 ciudades de 18 países. Había inspirado cientos de programas similares creados por otras empresas. Había cambiado la conversación nacional e internacional sobre personas sin hogar, pasando de cómo los sacamos de nuestras calles a cómo los ayudamos a reconstruir sus vidas. En el escenario con Aníbal estaban algunos de los primeros participantes del programa. Mariana, la joven que había reaprendido a sonreír, ahora era supervisora de un taller y estaba por graduarse como ingeniera. Daniel, el adicto en recuperación que todos habían descartado, llevaba 9 años sobrio y acababa de abrir su propio taller, empleando a 6 personas, 3 de ellas ex participantes del programa, y estaba Ricardo, el joven que Aníbal había encontrado bajo el puente 5 años atrás. Ahora era coordinador regional del programa, ayudando a reclutar y apoyar a nuevos participantes en toda la región centro del país. Pero la invitada más especial esa noche era Sofía Díaz Martín, ahora de 26 años, trabajadora social certificada, quien había creado su propio programa complementario enfocado en prevenir que niños en el sistema del DIF terminaran en las calles. Su programa había ayudado a 300 familias a reunificarse, evitando que los niños cayeran en el mismo ciclo que había atrapado a su hermano. Aníbal miraba al público. Había más de 2,000 personas, participantes actuales y pasados del programa, benefactores, empresarios que habían creado programas similares, funcionarios de gobierno, periodistas y miembros de la comunidad que simplemente querían celebrar esta década de transformación. En la primera fila, en un asiento vacío, había una fotografía enmarcada de Doña Purita. Aníbal la miraba frecuentemente durante el evento, como si ella todavía estuviera ahí. Presenciando lo que su acto de fe había generado, Alejandra Santillán, ahora de 58 años, y aún dirigiendo Grupo Automotriz Santillán, se acercó al micrófono para dar unas palabras. Buenas noches a todos. Hace 10 años, mi madre hizo algo que muchos consideraron excéntrico. Salió disfrazada de anciana pobre para probar la humanidad de las personas. Durante una década buscó bondad genuina, y en un martes común de octubre, en una avenida cualquiera de esta ciudad enorme, finalmente la encontró. Señaló hacia Aníbal con una sonrisa. Encontró a un joven de 24 años que vivía bajo un puente pero que aún conservaba su humanidad intacta. Un joven que sacrificó su hora de comida, su energía, y rechazó dinero que desesperadamente necesitaba, todo para ayudar a una desconocida a llegar a su cita médica. Y mi madre, siendo quien era, no se conformó con simplemente agradecerle. Decidió que su historia no sería única, que habría miles de historias como la suya. Alejandra sacó un sobre del bolsillo de su saco. Esta noche, en honor al 10º aniversario, quiero anunciar algo que mi madre dejó preparado antes de morir, pero me pidió que no revelara hasta este momento exacto. Es una carta que escribió para ser leída en esta fecha específica. Me pidió que confiara en su visión y que esperara 10 años completos antes de abrirla. Así que, con su permiso, voy a leer las últimas palabras públicas de Purita Garza Olmeda. El teatro quedó en completo silencio. Alejandra abrió el sobre con manos ligeramente temblorosas y comenzó a leer. A quien lea esto, probablemente han pasado 10 años desde mi muerte. Espero que Alejandra haya respetado mi petición de esperar hasta esta fecha exacta. Conociendo a mi hija, sé que lo hizo, porque ella siempre cumple su palabra. Si están leyendo esto, significa que el programa Segundas Oportunidades ha sobrevivido una década completa, que ha ayudado a miles de personas, que se ha convertido en algo más grande que un simple acto de caridad, se ha convertido en un movimiento. Pero quiero que sepan por qué hice todo esto, por qué pasé 10 años buscando bondad, por qué aposté mi fortuna a esta visión. Cuando mi hijo Fernando murió,
El mundo perdió su color para mí. Mi esposo cayó en una depresión de la que nunca salió, y yo me volví amargada. Empecé a ver al mundo como un lugar cruel e injusto, donde los buenos mueren jóvenes y los malos prosperan, donde el dinero importa más que la humanidad, donde la compasión es vista como debilidad. Empecé mis experimentos disfrazándome de pobre no para encontrar bondad, sino para confirmar mi creencia de que no existía. Quería probar que todos eran egoístas, que nadie ayudaba sin esperar algo a cambio, que el mundo era tan horrible como yo lo percibía. Y durante 9 años encontré exactamente lo que buscaba: gente cruel, indiferente, egoísta. Cada experiencia confirmaba mi cinismo, cada decepción endurecía más mi corazón. Pero entonces, en el año 10º de mi búsqueda, cuando ya estaba lista para rendirme y aceptar que la bondad genuina había muerto en este mundo, encontré a Aníbal Díaz Martín. Alejandra hizo una pausa, su voz quebrándose con emoción. Continuó leyendo. Aníbal no sabía quién era yo, no esperaba recompensa, no estaba actuando para impresionar a nadie. Simplemente vio a un ser humano en necesidad y actuó, con bondad, con generosidad, con sacrificio personal. Y en ese momento, en ese simple acto de ayudar a una desconocida, él salvó mucho más que mi carro, salvó mi fe en la humanidad. Me hizo darme cuenta de que no había pasado 10 años buscando bondad, había pasado 10 años buscando una razón para creer que el mundo todavía valía la pena, y Aníbal me dio esa razón. Así que creé este programa no como caridad, lo creé como acto de justicia, como forma de decirle al universo: si todavía existe gente como Aníbal en este mundo, gente genuinamente buena a pesar de vivir en el infierno, entonces mi responsabilidad es asegurarme de que esa bondad sea recompensada, no castigada. Si están leyendo esto 10 años después, significa que mi apuesta funcionó, que el programa no solo sobrevivió, sino que prosperó, que miles de jóvenes como Aníbal han recibido sus segundas oportunidades, y eso me llena de una paz que no sentí en los últimos años de mi vida. Mi última voluntad, expresada en esta carta, es la siguiente. Quiero que el fideicomiso que creé para financiar el programa reciba una inyección adicional de 500 millones de pesos de mi patrimonio personal, dinero que mantuve separado específicamente para este propósito. Este dinero debe usarse para expandir el programa a 50 ciudades adicionales en los próximos 5 años. Un murmullo de asombro recorrió el teatro. 500 millones de pesos. Era una fortuna incluso para los estándares de Doña Purita. Pero este dinero viene con una condición: que Aníbal Díaz Martín continúe liderando el programa. Si por alguna razón él decide renunciar o alejarse, el dinero debe distribuirse entre organizaciones benéficas certificadas que trabajen con personas sin hogar, porque este programa es su visión tanto como la mía. Es su historia la que inspira. Es su liderazgo el que garantiza que nunca olvidemos el propósito original. Aníbal, si estás leyendo esto o escuchándolo, quiero que sepas algo. Tú no solo cambiaste mi vida, le diste significado a mi muerte, porque ahora puedo irme sabiendo que dejé algo hermoso en este mundo, algo que continuará mucho después de que mi nombre sea olvidado, y ese algo eres tú, tu bondad, tu compasión, tu negativa a dejar que el mundo te convirtiera en alguien amargo, a pesar de todo lo que sufriste. Prométeme una última cosa, que cuando este programa llegue a 100,000 vidas transformadas, y llegará porque sé que tú no te detendrás, organices una ceremonia especial. En esa ceremonia, quiero que cuentes mi historia completa, los 10 años buscando bondad, las decepciones, y el día que finalmente la encontré. Quiero que la gente sepa que este programa nació no de la arrogancia de una mujer rica que quería sentirse bien consigo misma, sino de la desesperación de una mujer rota que necesitaba una razón para creer en la humanidad de nuevo, y que esa razón fue un joven sucio y hambriento que eligió la bondad cuando tenía todas las razones para elegir la amargura. A todos los demás que escuchan esto, gracias por apoyar esta visión. Gracias por creer que las personas merecen segundas oportunidades. Gracias por ver más allá de la apariencia exterior y reconocer el potencial humano que todos llevamos dentro. Ustedes son la prueba de que el mundo todavía tiene esperanza. Y a mi hija Alejandra, gracias por mantener esta carta sellada durante 10 años.
Gracias por confiar en mi visión incluso cuando no entendías completamente por qué pedí esto. Eres la hija que toda madre sueña tener. Tu padre y Fernando están orgullosos de ti, y yo también. Que este programa continúe durante generaciones, que inspire miles de programas similares en todo el mundo, que transforme no solo vidas individuales, sino sociedades enteras, que demuestre que cuando los que tienen poder eligen usarlo para levantar a los que han caído, el mundo se convierte en un lugar más justo, más humano, más hermoso. Con todo mi amor y mi fe eterna en la bondad humana, Purita Garza Olmeda, viuda de Santillán. Alejandra terminó de leer con lágrimas rodando por sus mejillas. El teatro estaba en silencio absoluto. No había un solo ojo seco en toda la audiencia. Aníbal estaba en el escenario, completamente abrumado, con las manos cubriendo su rostro mientras sollozaba. Después de varios minutos, logró acercarse al micrófono. Doña Purita, susurró aunque el micrófono amplificó sus palabras por todo el teatro. Le prometo, aquí frente a todas estas personas como testigos, que vamos a llegar a 100,000 vidas transformadas, y cuando lleguemos ahí, voy a contar su historia completa. Voy a asegurarme de que el mundo sepa que detrás de este programa hay una mujer que pasó 10 años buscando esperanza y que tuvo la valentía de actuar cuando finalmente la encontró. Se limpió las lágrimas y su voz se hizo más fuerte. Pero también prometo algo más. Prometo que voy a dedicar el resto de mi vida a esto, que cada día voy a despertar pensando en cómo podemos ayudar a una persona más, en cómo podemos dar una oportunidad adicional, en cómo podemos transformar un dolor más en esperanza, porque eso es lo que usted hizo por mí, y ese es el regalo que nunca terminaré de pagar hacia adelante. La audiencia estalló en aplausos que duraron 5 minutos completos. Los 10,000 participantes del programa, pasados y presentes, se pusieron de pie. Muchos levantaban carteles con fotos de Doña Purita, otros sostenían velas encendidas, y todos, absolutamente todos, tenían lágrimas en los ojos, porque entendían que no estaban celebrando solo un programa, estaban celebrando la prueba viviente de que la bondad importa, de que un solo acto de compasión puede generar ondas que se expanden infinitamente. De que cuando alguien con recursos elige ver la humanidad en los que la sociedad ha descartado, los milagros suceden. Esa noche, después del evento, Aníbal caminó solo por las calles de la Ciudad de México una vez más. Pasó por todos los lugares significativos de su jornada, el puente donde había dormido, la esquina donde había limpiado parabrisas, el lugar exacto en Insurgentes donde había conocido a Doña Purita. Se detuvo en ese punto específico. El tráfico pasaba a su alrededor, indiferente, como había pasado hace 10 años. La ciudad seguía siendo la misma, pero él era completamente diferente. Levantó la vista hacia el cielo nocturno de la Ciudad de México, donde pocas estrellas eran visibles debido a la contaminación lumínica. «Gracias, Doña Purita», dijo en voz alta, sin importarle si la gente que pasaba lo escuchaba. «Gracias por ver en mí lo que yo ya no podía ver en mí mismo. Gracias por recordarme que importo, que valgo, que merezco una oportunidad, y gracias por confiarme este legado. Le prometo que lo voy a honrar hasta mi último día». En ese momento, su teléfono sonó. Era un mensaje de un número desconocido. «Hola, ¿es usted el señor Aníbal del programa? Me llamo Patricia, tengo 22 años y llevo 3 años en las calles. Vi su historia en las noticias esta noche y me hizo llorar. No sabía que existían personas como usted. No sabía que todavía había esperanza para alguien como yo. ¿Puedo aplicar al programa, por favor? Estoy cansada de vivir así. Quiero una oportunidad, solo una oportunidad». Aníbal leyó el mensaje 2 veces y entonces sonrió. Era una sonrisa que contenía toda la alegría, todo el propósito, todo el significado que había encontrado en estos 10 años. Respondió inmediatamente. «Hola, Patricia. Sí, puedes aplicar. Y sí, hay esperanza para ti. Ven mañana a las 9 de la mañana a nuestra oficina central. Te estaremos esperando. Tu vida está a punto de cambiar, te lo prometo». Guardó su teléfono y comenzó a caminar hacia su casa, pero sus pasos eran ligeros, casi como si flotara, porque acababa de recibir el recordatorio que necesitaba de por qué hacía lo que hacía, de por qué importaba, de por qué nunca se podía rendir. Había una Patricia esperando una oportunidad, y mañana habría otro joven con otra historia de dolor, y pasado mañana otro más,
y él estaría ahí para todos ellos, porque eso era lo que doña Purita le había enseñado, que una vida salvada genera la energía para salvar otras, que la bondad se multiplica, que el amor no se divide, se expande, y así en una ciudad de 10 millones de personas, donde miles vivían en las calles invisibles para todos, donde el dolor y la desesperación eran tan comunes que se habían vuelto parte del paisaje, un hombre caminaba con propósito, un hombre que había estado en el fondo más oscuro y había encontrado su camino de regreso, un hombre dedicado a asegurarse de que nadie más tuviera que hacer ese viaje solo, porque al final, eso es lo que significa ser humano, no tu cuenta bancaria, no tu posición social, no tu éxito profesional, sino tu capacidad de ver el sufrimiento de otro y decidir hacer algo al respecto. Tu valentía de extender la mano cuando todos los demás apartan la vista. Tu negativa a aceptar que las cosas son como son. Y tu determinación de hacer que sean como deberían ser. Aníbal Díaz Martín había aprendido esa lección de la manera más dura posible. 5 años en las calles le habían enseñado cómo se siente ser nadie, ser invisible, ser descartado, y esa lección, por dolorosa que fuera, era el regalo más valioso que había recibido, porque le había dado empatía, comprensión y la determinación inquebrantable de asegurarse de que nadie más se sintiera tan solo y olvidado como él se había sentido cuando llegó a su departamento esa noche. Se paró frente a la fotografía de doña Purita que tenía en su sala. Era una foto de los dos juntos, tomada en el primer aniversario del programa. Ambos sonreían, ambos sabían que habían encontrado algo especial, un propósito compartido más grande que ellos mismos. «Buenas noches, doña Purita», susurró tocando el marco de la foto suavemente. «Hoy recibimos su última carta, su última voluntad, y le prometo que la vamos a cumplir. Los 500 millones de pesos se van a usar exactamente como usted quería. 50 ciudades más, 5 años, miles de vidas más transformadas. Y cuando lleguemos a 100,000, voy a organizar la ceremonia más hermosa que este mundo haya visto. Voy a contar su historia, la historia completa, para que todos sepan que esto comenzó con una mujer rota buscando esperanza y encontrándola en el lugar más inesperado, se quedó ahí parado durante varios minutos más, sintiendo una conexión con la mujer que ya no estaba físicamente presente, pero cuyo espíritu vivía en cada vida transformada por el programa. Y entonces, con la paz de quien sabe que está viviendo exactamente la vida que debería vivir, Aníbal Díaz Martín se fue a dormir. Mañana Patricia llegaría buscando su oportunidad y él estaría ahí para dársela, tal como doña Purita había estado ahí para él hace una década. El ciclo continuaba, la bondad se multiplicaba y el mundo, un acto de compasión a la vez, se volvía un poco más humano.